Bienvenidos a una nueva entrevista veraz, esta vez con el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzer. No sin antes agradecerles por la extraordinaria e inusual acogida, aquella con que abrí la quinta etapa a Henry Cucalón. Y lo digo así porque no me imaginé que al estrenar mis propios medios digitales, su interés fuera a superar al que felizmente también hubo en el anterior. Muchas gracias por ese seguimiento, esa fidelidad y esa crítica, de la cual desde luego no estuve ni estoy exento. Señor ex vicepresidente, o economista mejor, para no hacer el título tan largo. Gracias, Carlos. A mí me llamó la atención la frontalidad y claridad con que usted dijo 2 días atrás, 3 días atrás, realmente lunes o martes, en un tuit: yo creo que ya no es el momento de apresarlos, sino de abatirlos. Y lo ha reiterado en conversaciones con Teleamazonas y con Ecoavisa. Delincuentes dispararon a ciudadanos, iban a recoger a sus hijos al colegio, dispararon a quemarropa. En esas circunstancias no cabe capturar sino abatir, en esas circunstancias. Y es la fuerza pública la que tiene que tomar esas decisiones. ¿Por qué? Lo que estoy diciendo, y lo vengo diciendo desde la campaña, hola Carlos, gracias por la invitación, saludos a todos, es que hay circunstancias en donde claramente lo que debe de ser aplicado es la fuerza letal. ¿Por qué? El día martes de esta semana, que inició el caos aquí en nuestra ciudad de Guayaquil, en la avenida del Bombero, ciudadanos todavía no identificados, no capturados, se dedicaron a disparar a quemarropa a personas que estaban yendo en su día a día a recoger a sus hijos al colegio, con víctimas mortales. ¿Tú crees que de haber llegado la fuerza pública esa era una circunstancia para capturar o para abatir en medio de esa violencia y ese riesgo? ¿Hubo víctimas mortales de ese ataque? Es que empezando por el artista, el cantante... El chico Gallardo. Claro, él estaba ahí. ¿Fue producto de eso? Correcto. Entonces, se vienen dando, Carlos, situaciones en las que no queda otra alternativa en defensa de la vida y la seguridad de los ciudadanos que aplicar dentro de la ley la fuerza letal. ¿Qué ocurre? Que hay un antecedente histórico en el país de temor por parte de la fuerza pública de actuar de esa forma porque les trae consecuencias casi insufribles. Que es octubre del 2019. Entre otros casos, pero el de octubre del 2019 es quizás uno muy relevante. ¿Y por qué te lo voy a decir? ¿Y junio del 2022? Porque en octubre del 2019 en ningún momento se aplicó la fuerza letal. Quizás podría haber estado justificado en algunas circunstancias. A pesar de que nunca se aplicó la fuerza letal, existieron incidentes que terminaron en el fallecimiento de ciudadanos. ¿Sí? Incidentes probablemente más graves que los que vivimos esta semana. Incendio de una Contraloría, toma de incendio de un canal de televisión, destrucción de infraestructura pública, estratégica, secuestro, toma de rehenes, lo de la Casa de la Cultura, violencia sexual contra policías, dejar sin agua ciudades enteras, poniendo en riesgo la salud y la vida de esos ciudadanos. Qué buena la comparación y qué oportuna la recordación. Destruir ambulancias y dejar sin oxígenos, insumos básicos a hospitales. Es decir, existieron circunstancias realmente de terrorismo coordinado, articulado. La policía no utilizó, ni la fuerza pública, la fuerza letal, en ninguna circunstancia. ¿Ya? Sin embargo, han pasado ya más de 4 años y siguen más de 100 uniformados enfrentando procesos judiciales. A pesar de que, en cambio, a quienes propiciaron este caos, a todos los amnistiaron, a los que eran y a los que no eran. De eso vamos a hablar. Como ven ustedes, hay mucho en este carrete de hilo que desenvolver en una historia que estalla ahora, y como bien recuerda Otto Sonnenholzer, no de la peor manera, pero esta vez debe ser con el mejor desenlace. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz,
es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Serviseguros, Comandato, Pharmacies, Banco Comercial de Manabí, Bankers Club. Esta es una entrevista veraz con Otto Sonnenholzer sobre la terrible crisis de seguridad que vive el país, que, como bien ha recordado en el antecedente de la conversación, no llega, y es importante hacer memoria, a los extremos de la de octubre del 2019. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Tuvimos más de 25,000 visitas en la entrevista con Henry Gugalón, solo en YouTube, de lo que vi. En televisión convencional nos siguen en cableras por Extreme TV Cable, Pito TV o Canal 15 o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV es 194, Manavisión, Canal 9, señal abierta solo en Manabí. Radios a nivel nacional, las de mayor cobertura: Caravana 750 AM, Di-Blue 88.9 FM. Reproduce el programa también Alborada 90.3 FM en Imbabura, y el reprise lo hace Extrema 92.5 FM en Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo. Comenzó Otto Sonnenholzer diciendo que él hizo la afirmación que cité para ciertas circunstancias, como las que describió en el pasado y las que describió que impedían la entrada a los padres de familia que iban a retirar a sus hijos al colegio. Javier era. Entiendo que en algunos casos sí, pero lo que ocurrió es disparo a quemarropa a ciudadanos que estaban en sus vehículos llevando su día a día. Discúlpame, ¿qué cabe ahí en esas circunstancias? Tardar en actuar de esa forma puede costar otras vidas ciudadanas. Eso es lo que enfrentamos. Ahora, la legislación que ha emitido el presidente, especialmente el decreto 111 después del 110, es lo que estaban esperando. Dijo el otro día en una reunión del COSEPE aquí, el director del CIES, general Saldumbide, que necesitaban más herramientas jurídicas. ¿Con esto ya las tienen? Mire, más allá de las herramientas jurídicas, que creo que están mejoradas y pueden siempre perfeccionarse, hay que dar mensajes políticos. La clase política le ha fallado a la fuerza pública, empezando por el legislativo, que hizo una exclusión, a mi criterio, injusta, de la fuerza pública cuando dio las amnistías. La amnistía es el olvido de los hechos en su totalidad, pues, no selectivamente. ¿Por qué? Amnistió a los terroristas, y no amnistió a los Isa policías, y compañía. y no amnistió a los policías y a los miembros de la fuerza pública. ¿Eso se puede convalidar ahora? Inmediatamente. Se necesitan 2/3 de la Asamblea Nacional. Quieren darle un mensaje de unidad, de respaldo a la fuerza pública, empiecen por ahí, empiecen por los atrasos que tienen, las deudas que tenemos con ellos. Empiecen por ahí. Sobre actuar como se debe en las circunstancias adecuadas. A mí me sorprendió, porque se transmitió en vivo, que en diferido fue esa parte, que cuando llega la policía a liberar a los secuestrados en el estudio de TC, no hayan disparado contra los secuestradores, aunque estos no les hayan disparado a ellos o a los secuestrados. Ya. ¿Es adecuado? Eso sí es gente que tenía protección, si saben disparar a sitios letales, si están preparados para ese tipo de circunstancias. Carlos, los grupos especiales de la Policía Nacional están extremadamente bien preparados. Desde la UNACE hasta el GIR, pasando por el GOE y todo lo demás, están extremadamente bien preparados. Eso fue una decisión acertada de hace más de casi 30 años, de tener esas unidades especiales. ¿Qué les pasa en este momento? Están sobrepasados, están superados por la ola delincuencial. Tomemos el caso de la UNACE, que es quizás de las mejores unidades élite que tiene el Ecuador. Hay más secuestros que la capacidad que tienen de atender. Es que súmale la extorsión. Yo en campaña decía, tenemos que dividir esa atención especializada en dos, para que los que se dediquen a secuestros, solo a secuestros, los que se dedican a extorsión, solo a extorsión, y aumentar su capacidad operativa. Pero volvamos al incidente de TC. Hago este preámbulo porque quiero que se comprenda el nivel de preparación de estos uniformados.
Ahí estaban en riesgo directamente ciudadanos que estaban en condición de secuestrados y apuntados con el arma. Son ellos con su preparación los que tienen que tomar una decisión en esa situación caliente, en ese momento. Visto en frío después es distinto. Ellos están entrenados para tomar una decisión. Qué importante la aclaración. No se equivocaron. Mira que no se equivocaron. No existieron víctimas mortales en ese caso. No sé, no. La conclusión es que las víctimas mortales debieron ser los secuestradores. Bueno, una cosa es lo que se merezcan por sus acciones, ¿verdad? No, en consecuencia con lo que usted dije y que usted citó en el tuit inicial. Es distinto, te repito. ¿Por qué? Porque en lo otro había una acción inmediata de disparo, acá no estaban disparando. Entonces estamos en lo mismo, esperen que le disparen para que ustedes reaccionen. Tienen que vaciarlos antes. Uno, y dos, ellos tienen que medir, quien está ahí en sitio, quien está en la situación, tiene que medir qué es lo conveniente. Lo que no puede ocurrir, y en ese sentido va mi comentario, es que tengan temor de tomar la alternativa de abatir. Eso no puede ocurrir. Esto me lleva a un precedente más lejano. Un dilema parecido vivió León Febres Cordero en la liberación de Naín Isaías. Parecido. Porque las circunstancias ahí eran mucho más difíciles de controlar. Es decir, hubo una explosión para anonadar a todos, enseguida humo y una incursión de 10 segundos que no fue suficiente para evitar que en esos 10 segundos eliminaran a Naín Isaías, aunque otros dicen que fueron las fuerzas de la incursión las que como dispararon por doquier lo eliminaron. No es así. Pero lo que se jugó Febres Cordero ahí, mandó un mensaje importantísimo. Puede caer quien sea, que era mi gran amigo, pero cuando tengo que poner el Estado sobre mis amistades, lo antepongo. Y el mensaje enviado ahí fue: aquí terrorista que se propase, cae. Toda acción de ese tipo será polémica, traerá discusiones y probablemente consecuencias. Repito, lo que no puede ocurrir es que quien está en la posición de tomar esa decisión, que en el caso de TC no es el presidente tiene que decirles: si ustedes actúan en ese sentido tendrán mi respaldo. Pero son los uniformados los que tienen que medir la aplicación del uso de la fuerza. ¿Usted le pareció correcto que hayan llegado a someterlos sin abatirlos en el secuestro de TC? Me parece que demuestra que tienen una capacidad de acción y una preparación al nivel de lo que demandan las circunstancias. Lo que está haciendo falta es mayor capacidad de acción, en el sentido de que están escasos de recursos, de equipamiento, de personal, porque están siendo sobrepasados por esta circunstancia. Ahora, por eso es que la declaratoria de antes de ayer, de conflicto armado interno, ya le permite al presidente, más allá del estado de excepción, sumar al esfuerzo de la policía casi 40.000 uniformados. Ya que entró en eso, vamos a recordar eso. Pero antes, debo completar esto diciéndoles que averigüé lo que le he preguntado a Otto Sonnenholzer a un par de elementos que estuvieron en el operativo. Y me dijeron, habían dos circunstancias, y las digo en el orden que me las enumeraron. Primero, estaban grabando. Es decir, alguien iba a documentar esto y se iban a armar una hora de solidaridad con los secuestradores en vez de los secuestrados. Primero. Y segundo, habían vidas de inocentes en riesgo. Y les digo, pero ustedes no tienen esa capacidad de saber a quién apuntan y cómo los someten. Me dicen, la dirección fue verbalizar primero para convencer, y funcionó. Si hubiese habido un movimiento de disidencia o desobediencia de la orden, actuábamos. Bueno, ese es el protocolo, lo manejaron correctamente. Ok, usted que ha estado en el Estado dentro, en esas fases y partes, yo no, lo entiende mejor. Ahora sí, ¿qué decisión tomó el presidente Noboa respecto a esto? Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar
el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. ¿Qué le parecieron en principio esas medidas? La declaratoria de conflicto armado interno creo que es importante. Mira, primero comunicacionalmente, está desgastado el estado de excepción. Está desgastado, no porque no sea una herramienta útil, sino porque ha servido solo para aplacar temporalmente y no para resolver definitivamente. Es decir, ¿no se lo supo utilizar bien? Creo que sirvió, repito, solo para aplacar temporalmente y no para resolver definitivamente. El desafío es resolver definitivamente. ¿Sabe de lo que está hablando? Sí, se puede mejorar. Resolver definitivamente. Se puede mejorar. No, ya la cambió. Resolver definitivamente. A ver, Carlos. Uno de los problemas es que están planteando soluciones. Ahorita no hay solución para esto, hay alivio hasta que se reestructuren una serie de instancias y se camine hacia Por eso creo que hay que dejar de un lado el triunfalismo. Esto es un tema de largo aliento, ¿ya? La gente ya está diciendo todo volvió a la normalidad, no hay que confundirse y hay que entender que esto no lo va a resolver en un año, ni el próximo presidente en 4. Qué bueno que lo diga usted. Pero sí se puede, corrijo mis palabras, se puede encaminar en el sentido correcto esta situación. Gracias por reconocer que no siempre los términos son los ideales. Sí, pero también tiene que ser autocrítico. A Colombia, ¿cuánto le tomó después? Y todavía no lo ha resuelto tampoco. Exactamente. Porque aquí viene la discusión ya más profunda y de raíz. El Ecuador y el mundo, liderado en ese entonces por el presidente Reagan de los Estados Unidos en los años 70, le declaró la guerra al narcotráfico. The War on Drugs, como dijo el presidente Reagan. Y desde entonces no hemos tenido resultados en ningún lugar. Correcto. Es decir, el narcotráfico está más grande que nunca, más poderoso que nunca, más infiltrado en los estados que nunca. Y el consumo de drogas en los países que compran, que son los que generan esta demanda y finalmente este problema, está más alto que nunca. Entonces, no ha resultado. Aquí ya, esto ya es una discusión más de fondo, una discusión de liderazgo regional. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Qué han resuelto los presidentes cuando pasan a ser expresidentes? Hay un foro de ellos que ha propuesto reiteradamente que se despenalice el consumo de la droga. Lo he visto en algunos estados de los Estados Unidos, ya han hecho ejercicios sobre todo. ¿Y cuál ha sido la experiencia? Con marihuana. Yo estuve en Massachusetts viviendo un año, yo drogas ni de chiste, pues no jamás en mi vida, pero sí me llamaba la atención el olor permanente a marihuana, se tiende, a mí esto tiene un problema, ¿no? Sí, claro, cuando despenalizas la marihuana, que es una droga con, en teoría, un efecto menor. Relativamente soft, el problema es que abre la puerta a otras más Abre la mayores. puerta a otras y sí tiene consecuencias a la salud, o sea, es mentira de que esa vaina es medicinal, será pues en casos puntuales de glaucoma, para dolores de cáncer. Con un uso puntual. Pero una adicción a esa vaina igual te hace daño y normaliza un comportamiento adictivo, que nunca será bueno para la salud pública. Entonces, en el caso de Massachusetts, en materia de seguridad usted vivió... En materia de seguridad, ¿qué resolviste? La crisis penitenciaria de una cantidad de personas que estaban siendo detenidas por fumar marihuana, que ya era incontrolable. Entonces y bajarle el costo a la droga y volver el mercado menos atractivo. ¿Qué pasa? Que hay drogas sintéticas, que hay cocaína, que hay otras drogas que no es que son, digamos, no es que la marihuana las sustituye o las reemplaza. O sea, empujó el consumo a la otra. Continúa. Pues. ¿Pero lo creció? No tengo esa estadística, es un tema que hay que revisar, valdría la pena. Ahora, usted acaba de decir una cosa que es más que la que acabamos de discutir, el fondo del problema. Yo drogas ni de chiste, dijo usted. Igual me enseñaron mis padres. Me dijeron una cosa que es importantísima, hijo, ni por curiosidad. Ni por curiosidad. Probar, ni por probar. Lo malo, si se sabe que es malo, no se debe probar. Yo tuve una ventaja, nunca aprendí a fumar. Mi época fue la época de los hippies en el colegio americano. ¿Sobreviviste del colegio americano en los 60? En los 70, 74. Sobreviví el colegio americano. Poncho, pelo largo, zapatos de taco y pantalones acampanados, como el comercial del Banco del Pacífico. Sí. Okay. La directriz de mis padres fue esa. Lo malo, ni siquiera por curiosidad, probar. Mira que tú mencionas esto. Cuando tú ya ves lo que el desenlace de lo de antes de ayer, o el desenlace de lo del martes, y ves a estos jóvenes, algunos muchachitos, sí,
y empiezo a escuchar la argumentación de por qué estamos en este lío. Y entonces el correísmo dirá que es por la reducción del gasto y el neoliberalismo, y ya vemos quienes sostenemos que fueron políticas públicas que facilitaron el crecimiento del crimen organizado en el Ecuador, y todos se pasan la pelota. Pero hay una sola realidad. ¿Qué tenían en común todos esos chicos? Alguien dirá la pobreza, el desempleo, la desesperanza. Eso ha sido un problema de toda la vida en el Ecuador. Ninguna educación. No, la falta de educación. Ese ha sido, no es que es un problema nuevo del Ecuador. ¿Sabes qué problema tenían en común? Todos tenían adicciones. Todos tenían adicciones. Y se viene advirtiendo, por lo menos desde hace 8 años, el problema de microtráfico y consumo de niños y adolescentes de drogas. Y los manipularon como carne de cañón. Otro me decía, mira Carlos, así actúa la mafia. Los llevan para producir el efecto que consiguieron, generar pánico y terror. Estaban tan mal entrenados que las armas no eran sofisticadas, eran escopetas rudimentarias, eran revólveres viejos, no sabían cómo conectar el micrófono para salir al aire, no lograron dar el mensaje que querían, sí generar el terror que buscaban, y les importó un cuerno que los hayan cogido presos. Inclusive si los ejecutaba o los abatía la policía, lo iban a capitalizar. Ahí no mandaron a los expertos, ahí mandaron a estos. Las drogas vienen causando un daño a estas alturas difícilmente reversible en ya una generación de muchachos, de jóvenes en nuestro país. Y cuán cierto, y perdida. Y fíjate una cosa, y volvamos al análisis. Agarra un mapa y te lo voy a compartir para que lo publiques aquí. Agarra un mapa de los homicidios en el Ecuador, por provincias. Y tú te vas a dar cuenta que es en las provincias de la costa, Esmeraldas, más de 80 muertes cada 100.000 habitantes, quizás más de 100 ya a finalizar el año. Guayas, El Oro y Los Ríos, más de 40, quizás más de 60 ya a finalizar el año, muertes violentas cada 100.000 habitantes. Manabí, Santa Elena, casi 40. Pichincha, 6. Azuay, 8, pero por Ponce Enríquez, que tiene un problema de minería ilegal. Si elimina Ponce Enríquez de ese cálculo, Azuay debe estar en 5, Loja en 4, y así el resto de la sierra, así la Amazonía. ¿Qué pasa? Esas son las provincias donde todavía no hay el problema de adicciones. No hay ese problema de adicciones. Ese problema de adicciones está concentrado en Los Ríos, en Guayas, en El Oro. Y en Guayas, en algunos distritos especialmente identificados donde bajo la legislación actual se debe intervenir. Pero ya que hablamos de eso, un detalle adicional del presidente Noboa, porque luego expidió un decreto que declaraba estado de guerra interna. Es primera vez en la historia del Ecuador que eso sucede, aunque esta no es la denominación exacta. Eso identifica como enemigo a quienes están contra el Estado de Derecho y les posibilita no solo someterlos, sino abatirlos. Pero él dijo en una comparecencia en Radio Canela que habían otros elementos adicionales. Hemos ya procesado a las personas que estaban a cargo de la penitenciaría litoral cuando no encontramos a Fito. Van a ser procesados por fiscalía y van a seguir un juicio, y de ahí muy probablemente es que terminen en la cárcel. Asimismo, miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas que asisten o traban cualquier operativo también serán procesados y depurados. Nosotros nos estamos moviendo y en este momento están sintiendo que la cosa está totalmente diferente y cambia la dinámica. Primero, porque es derecho internacional humanitario. Segundo, porque el juez fiscal que los ayuda es parte de una red de terrorismo. Ahora tienen un poquito más de cuidado de andar ayudando a un narcotraficante o a un terrorista. Y aquí se arma una discusión sobre la cual le quiero pedir su posición a Otto Sonnenholzer cuando volvamos. Y si quiero que mi pedido llegue, ¿dónde y cuándo lo necesito? Elige la forma de pedir que prefieras, porque... Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Y si quisiera canjear mis puntos para viajar... o para comprar más, puedes canjearlos por millas o dólares, porque... ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Hay quienes dicen que aplicar el derecho internacional humanitario ahora da una ventaja a los terroristas o a los delincuentes, que es
la aplicación de un estatus de beligerantes que exige un nivel de respeto a sus derechos humanos inusual. ¿Es así o no? Banco Comercial de Manabí. Desde junio, a más en calificación de riesgo. Seguimos mejorando. Esta es una entrevista veraz al ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholder, sobre la crisis actual que vive el Ecuador, gracias a los auspicios de Service Seguros, Comandato, el Banco Comercial de Manabí, ahora a más, después de haber sido el año pasado, en febrero, BB, Pharmacies y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos. Lo escuchó usted decir al presidente que si policías o militares obstaculizan la ejecución de las órdenes que él ha dado, también serán procesados, que el derecho internacional humanitario es el que rige por ese decreto, y algo que no estaba comprendido en ese fragmento. Dijo que a jueces y a fiscales que no actúen adecuadamente los van a considerar aliados de los terroristas y por lo tanto proceder consecuentemente contra ellos. ¿Cómo mira esas tres visiones? A ver, primero, lo de los derechos humanos que ya viene siendo polémico en la región. Más allá de si es conflicto interno o no, todos los seres humanos, todos los ciudadanos tenemos derechos humanos. Pero cuando digo todos, hay que hacer énfasis en no solo los delincuentes, pues Carlos. Ese es el énfasis que a veces se olvida en estas organizaciones que ya están cuestionando lo que ocurre en Ecuador. Yo no comparto esos cuestionamientos. No vamos a salir de este problema si los delincuentes tienen, al parecer, casi que la ventaja del uso exclusivo de la fuerza, porque los militares y los policías se ven restringidos por el temor que hablábamos hace unos minutos. Entonces, tú citaste a Febres Cordero al inicio de esta entrevista y una situación que él vivió. Febres Cordero, hasta el año 2007 que falleció, enfrentó problemas de derechos humanos por su accionar durante la crisis que enfrentó el Ecuador contra Alfaro Díaz Carajo principalmente. La diferencia fue que Ecuador resolvió esa crisis y no tuvo más. Colombia y Perú las vivieron hasta finales del siglo pasado y principios de este siglo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Que cuando hablemos de derechos humanos, pensemos también en los derechos humanos que tenemos quienes queremos vivir en paz y que como autoridades prioricemos esos derechos, Carlos. Para volver a la comparación y hacer justas las diferencias, el terrorismo en esa época era una cosa focalizada a 150 levantados del Alfaro Vive, pero lo de ahora no es una cosa focalizada, sino generalizada, con grupos delincuenciales que son 40.000 personas. Por ende, la capacidad de acción de quienes tienen la responsabilidad de sacarnos de esto tiene que ser mayor que en esa época. Desgraciadamente, nos guste o no nos guste, Carlos, porque si nos detenemos en esas discusiones, vamos a congelar, a paralizar un accionar necesario en este estado de emergencia que tienen que ejecutar la fuerza pública. Depuración fue un tema que hablamos con Otto Sonnenholzer, que era necesaria por la contaminación de sectores públicos cuando él fue candidato presidencial. Revisemos si ahora piensa lo mismo que entonces. Primero, nunca va a haber paz en las calles sin control en las cárceles. Esto no es de entrar con cara de bravo y pegar patadas y gritar. Esto se resuelve haciendo las cosas con inteligencia. Usted dijo 150 millones de dólares para rehabilitación penitenciaria. No, es una combinación entre un proyecto que estaba aprobado en el 2019, cuando ya se había identificado el problema y estaba financiado por el BID, para refaccionar las cárceles e invertir en tecnología. Porque tú tienes que evitar la discrecionalidad del funcionario penitenciario. La única forma de hacerlo es con tecnología, control de apertura y cierre de puertas, cámaras que puedan tener registro. ¿Pero para eso tiene que recuperar el control? Lo primero es separar, porque el principal problema de las cárceles, separar a los prisioneros por su nivel de peligrosidad. En el Ecuador no hay cárceles de máxima seguridad, pero tenemos delincuentes hiperpeligrosos. Mira, la única forma de retomar el control de las cárceles es separar
a alrededor de 3.000 reos de máxima peligrosidad en 3 cárceles de máxima seguridad que hay que construir, con alianzas público-privadas, con inversionistas que se dedican a esto en el mundo, que se encarguen de administrar esas cárceles también, porque es evidente que las autoridades ecuatorianas tardarían demasiado tiempo en poder tener eso le va a tomar año y medio. ¿Es aplicable eso ahora? Suscribo palabra por palabra. El problema estaba claro, estaba evidenciado con un agravante que en ese momento no conocíamos el caso Metástasis. Y el nivel de penetración, porque yo te dije en una entrevista, conversamos, que se conocía, se sospechaba, se sabía. Ciertamente se sabían generalidades, pero ese detalle... De penetración. Así es. Del narcotráfico en la institucionalidad del Estado, en fuerzas políticas, en Policía Nacional, en Poder Judicial, y esa es la punta del iceberg. Lo cual vuelve más complejo el reto. Pero usted dice, nunca va a haber depuración si no hay inteligencia en el control de las cárceles. ¿Cómo empezar? En general, a ver, primero, ¿qué pasó en las cárceles? Se reunieron o se dividieron por pandillas en los pabellones. Cuando eso ocurre... Se distribuyeron el control. Cuando eso ocurre, tú pierdes acceso a la información, porque entre pandillas se protegen. Cuando están cruzados, entre ellos se venden. Entonces ahí empiezas a tener inteligencia de las cárceles. Segundo, la única forma de controlar esta crisis de seguridad es teniendo un sistema penitenciario real. Eso implica que los dueños de las cárceles no sean los delincuentes, sino el Estado. Y para eso se necesita tecnología que restrinja la discrecionalidad de los responsables de esa seguridad. Ya, hasta tanto, van a pasar 6, 8 meses, van a haber 2 o 3 prisiones nuevas. En eso no. En el proceso, ¿qué hacer? Es que no te estoy hablando de las cárceles nuevas. Todavía no, yo estoy hablando de las actuales. Pero hasta que eso suceda con las cárceles nuevas... en 90 días puedes implementar la tecnología que necesitas para restringir la discrecionalidad. Eso es comprar equipos e instalarlos. Y hacer que el monitoreo de esos equipos sea externo, no dentro de los mismos miembros del SNAI, sino que sea una doble supervisión para el reo, pero también para el guía penitenciario. ¿Y cómo unificar la inteligencia? ¿En qué? Que está dividida en Fuerzas Armadas, Policía, CIES y lo propio que hace Carondelet. No, CIES no tiene inteligencia propia. CIES es el articulador de la inteligencia entre la Policía y las Fuerzas Armadas. En teoría. Correcto. CIES tiene equipos de intervención que se usaba antes para la persecución política, y en el gobierno de Guillermo Lasso en buena parte usó Fausto Cobo para hurgar en los opositores políticos. ¿Cuál es la gran discusión? Una de las pocas grandes ventajas que tiene el Estado, más allá de poder aplicar el derecho exclusivo del uso de la fuerza letal de forma correcta, es la inteligencia y la tecnología que se adquiere también de forma exclusiva como Estado, porque hay mucho equipo que solo se le vende a los Estados, no hay forma de conseguirlo si no eres un Estado. Entonces, esos equipos hay que comprarlos para interceptar telecomunicaciones, para anticipar acciones. ¿A cargo de quién? En mi pregunta es, ¿a cargo de quién? Aquí viene la otra discusión, que es la discusión histórica del Ecuador. Este divorcio, esta suerte de recelo entre las dos fuerzas públicas. Que es una cosa parecida a la que usted debe haber visto que se produce en Estados Unidos entre CIA y FBI, por ejemplo. Hay un recelo histórico tradicional entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Hay que lograr una cohesión fruto del liderazgo. Esto no es de dar órdenes. El liderazgo en lo público es de convencer, es de persuadir. Y es cuando el liderazgo es claro, cuando el norte está marcado, cuando tienes el respaldo que tiene hoy el presidente de la República, cuando tienes la unidad en la Asamblea que tiene hoy el presidente de la República, tienes que aprovechar ese liderazgo para encaminar ese tipo de cambios y lograr esa cohesión a nivel del manejo de la inteligencia. Es el momento, señor presidente, y se lo dice alguien que tuvo ese liderazgo como vicepresidente, y me place reiterarlo porque lo dije en su debida oportunidad y lo apoyé abiertamente también ante 2 circunstancias mortales de distinta índole de la una. La del COVID, saliendo él a los lugares a hacer lo que no podía por sus limitaciones de Nin Moreno y correr el riesgo de vida que otros funcionarios no quisieron hacer, primero. Y segundo, frente a la amenaza política y de seguridad, también sacando adelante una posición, aunque no siempre era coincidente 100% con el Ejecutivo, por eso le molestó a algunos, o 100% con el Ministerio de Gobierno, por ejemplo. ¿Cuál es el resultado de ese liderazgo? El éxito de lo que le cupo a él hacer. Y la vigencia, aunque no lo buscaba por eso, política de su gestor. Entonces, en los dos sentidos, señor presidente Noboa, si a usted le interesa y es legítimo reelegirse para continuar lo que ha empezado bien. Y si quiere
que las decisiones que ha tomado funcionen, ejerza el liderazgo, no solamente lidere los anuncios. En esa entrevista que hace un rato recordé con el ex vicepresidente, hablamos también de depuración, más precisamente. En la fuerza pública hay dos problemas en este momento. Los malos elementos que contaminan la gestión y pues avisan y pues no permiten que se hagan bien las cosas, pero también, y esto poca gente lo sabe, los buenos elementos que se están yendo porque se sienten desamparados. Lo dije yo, 4.000 se han ido en los últimos... Casi 5.000 para este año. Sí. Entonces, eso... Son los mejores, los de más experiencia. Ese es el peor de los mundos. Los más defraudados. ¿Por qué se sienten desamparados? Porque ni siquiera sienten que tienen el respaldo político, ni de la asamblea, ni del gobierno. Oye, de presidente de entrada, señor policía, usted ha actuado en defensa de la vida, de la seguridad de un ciudadano, ha tenido que usar la fuerza. Aquí tiene un indulto pasado mañana. Diría dos cosas, premonitorio y visionario. Ahora, hay quienes dicen, no es el momento de depurar. Le estás pidiendo a las Fuerzas Armadas actuar cohesionadas y a la policía. ¿Ahorita te vas a poner a separar? No, es el momento de empujar. Pero es que si no depuras se te infiltran, pues. ¿Y cómo sabes quiénes son los depurados? Bueno, ese es el trabajo de inteligencia y sobre todo también el trabajo de control patrimonial. Y mira, hay una cosa que es curiosa. O sea, cabe hacerlo al mismo tiempo, estás pidiendo a coroneles y a generales lideren, vayan, pongan ustedes ahora sí el pecho a las balas. El general Víctor Herrera fue el que cabezó en persona el operativo en TC. Él no se quedó ordenando en el secuestro. Y ahora dices, mire, tenemos una cosa dudosa de usted, o usted está excluido del operativo. A ver, si tú tienes sospechas de que una autoridad de la fuerza pública o un miembro de la fuerza pública está contaminado, es contraproducente tenerlo dentro de la fuerza pública. Porque ¿qué hacer con esas sospechas? Esos elementos, ¿los relegas, los sacas, les das un puesto administrativo? Claro, depende de la circunstancia para evitar los problemas que tú describes, cómo lo vas a manejar. Hay distintas formas de manejar. Pero hay que hacerlos ahora. Pero si tú tienes una sospecha, mira lo que dice el presidente respecto a la fuga de Fito. Dice que le filtraron la información. ¿Qué es eso? Que alguien que estuvo en una reunión reservada compartió esa información con los grupos delictivos. ¿De qué te sirve tener a esa persona en reuniones reservadas? Así a nivel de grave. Enseguida volvemos más con Otto Sonnenholzer y un par de recordaciones de esa entrevista que sin duda marcó un despegue y un hito en lo que fue el arranque de su campaña a presidencia de la República. Esta vez estamos tratando la crisis que vive el Ecuador. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. Hay otro problema latente, el de impunidad. Cómo se lo ataca en esta coyuntura actual que, como empezó a decir Otto Sonnenholzer, aunque no con esas palabras, es ahora o nunca. Y si quiero que mi pedido llegue, ¿dónde y cuándo lo necesito? Elige la forma de pedir que prefieras, porque... Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Si quisiera canjear mis puntos para viajar o para comprar más, puedes canjearlos por millas o dólares, porque... Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies.
En este momento crítico para el Ecuador, la opinión de Otto Sonnenholzer, ex vicepresidente de la República y ex candidato presidencial, es de que requerido para resolver una serie de dudas y prender una serie de luces en el camino que son indispensables de abordar. Y en esa línea recordemos otro episodio de la conversación que le he referido varias veces, aquel vinculado a la impunidad. Y creo que lo que tiene que ocurrir es que tenga que finalmente quien comete un delito de este tipo, aquí estamos acostumbrados a creer que cerrar vías, destruir bienes públicos, no es delito, no, sí es, está en el COIP. Entonces, si quieren lo que esto requiere son 100 presos de primera. Lo que esto requiere, al igual que en la lucha contra la corrupción, es que la gente comprenda que quien comete un delito, el que sea, en corrupción, en protestas violentas, responda ante la justicia. Pero no solo uno, pues. O sea, Isa debía ser quien comete un el delito primero de muchos que metan preso. Hay otros 4 hijos de vecinos que han metido es preso. Que de octubre y hubieron otros... también personas sentenciadas, personas detenidas, pero al final todos amnistiados. Todos. Ojo, con una amnistía pero seguimos hablando de lo que pasó, en vez de las lecciones para el presente, que no pase lo mismo. Lo decía porque son consecuencias. Hoy lo que te digo son consecuencias de... Como ven en el título, entonces, el tema era democracia en crisis, ahora es un país en crisis. Eran las protestas contra el gobierno de Lazo. En esa época. Junio del 2022 casi. Ok. Para justamente con el aval de ustedes haber controlado las de octubre del 2019, sacar lecciones. Mira, eso es lo que cuando veo los videos que me pones, primero me preocupa lo rápido que pasa el tiempo, pero segundo agradezco estar convencido de que el que dice la verdad y actúa con honestidad no necesita tener memoria, y como no tengo memoria me va bien en ese sentido. Siempre digo lo que pienso, Carlos, y me reitero palabra por palabra. Me ratifico palabra por palabra. ¿Cómo atacar ahora el problema de impunidad? Y aquí viene... Es lo mismo que el problema de depuración, pero a nivel judicial. No, porque eso pasa por los aliados del presidente que él va a necesitar, que son el correísmo. Claro, okay. Sí, después de lo que ha abierto Metástasis y Diana Salazar, es evidente que las acciones de la justicia, como han empezado ya, tienen que concentrarse contra los líderes, los socios, los protegidos, los respaldados por 50 legisladores que necesita el presidente y que ahora dicen que lo apoyan. Cuidado que la fiscal general advirtió cuando presentó Metástasis que lo que ocurrió esta semana podía ocurrir, como respuesta a lo que estaba presentándole al país. Cierto que lo anticipó. ¿Ya? Cuidado con eso. Y eso es importante porque cuando tú trabajas en ese caso puntual, en la lucha contra la impunidad y por la depuración, van a venir reacciones de gente poderosa. Pero por eso no hay que dejar de hacerlo, hay que seguir avanzando. Pero mi pregunta era si la impunidad que pasa por sancionar a elementos claves del correísmo debe tener una tregua ahora, ya que se requiere del apoyo legislativo de ellos, ya que ellos han dicho que están... El problema con esa fuerza política puntualmente es que tienen casi una incapacidad de reconocer sus errores. Es decir, si agarran a un representante de ellos cometiendo un delito, lo defienden hasta el final. Es que eso pasaría por eliminar sus dos principales líderes. Eso pasaría por dejar fuera a Correa y a Glass, y ellos no van a hacer eso porque se quedan sin cabezas. Y hacer lo contrario a lo que ellos hacen es justamente marcar la diferencia entre la lealtad y la mafia, la complicidad. ¿Ya? Ellos tienen que ser más coherentes, más coherentes. Mire, por las razones que sea, pues yo no creo que todos sean malos tampoco, pues sería una generalización absurda. Por las razones que sea, tienen un gran respaldo popular de alrededor de 1/3 de la población hasta el día de hoy. ¿Ya? Utilícenlo para hacer el bien. Pongan por delante la agenda de país. Combatan la impunidad, la corrupción. Pueden haber cometido errores en contra de ellos, sin duda, como en contra de todos. Todos en algún momento nos hemos sentido, quienes hemos actuado en lo público, perjudicados por alguna acción. Pero eso no significa que tengan una especie de cohesión cómplice ante hechos tan evidentes. Ok. ¿Saben cómo le llamó a esto Otto Sonnenholzer, aunque la referencia era a hechos distintos pero no distantes? Doble moral. Pero no es solo en eso, Carlos. Espérate, véala. 500 cosas. Déjala.
Si algo me molesta, y te lo dije hace unos minutos, es la doble moral de ciertos actores políticos, claramente identificados, por cierto, que cuando es contra ellos, ahí sí todo el peso de la ley. Y cuando es contra los opositores de ellos, ahí sí que viva la protesta y viva el paro. Mira, yo te digo esto con la solvencia que me da haber sido coherente en estos temas y en casi toda mi vida. A veces me he equivocado. A mí me dieron durísimo. Qué bueno oír esa expresión. Me dieron durísimo. Qué bueno. Cuando salí, no a defender a Correa, con quien yo era crítico, porque siempre he sido crítico, sino a defender el orden constitucional el 30 de septiembre del 2010 en cadena nacional. Me criticaron durísimo, yo era líder gremial. Yo también lo defendí. Estaba en la tacunga y dije, esto no puede convertirse en un golpe de Estado. ¿Ya? Entonces, yo usaba la revocatoria. Yo también. A mí la coherencia me da la solvencia para emitir estos criterios. Y lo que necesitamos es que de una vez por todas, estos actores políticos dejen de abusar, como te decía Carlos, de nuestra corta memoria y de nuestro buen corazón y sean coherentes. Y ahí viene el dilema. ¿Cómo pedir coherencia? Usted la sufrió como vicepresidente de la República también del ataque del correísmo por estar en el gobierno que aceptó ingresar, que encabezado por Lenín Moreno. Si ellos son parte de la contaminación. Mira, Carlos, pero permíteme, pero es que uno tiene que unirse en función de valores y principios, pues. Las alianzas en política se hacen y en todo en la vida. Es que por eso a la vez esto es persecución política, esto es selectividad en la fiscal, aquí hay inventos. O sea, mira, los perseguía Moreno. Ya Moreno se fue hace, eso decían, ¿no? Moreno se fue hace 4 años, 3 años. ¿Quién los persigue? ¿Qué poder tiene Moreno? Dime qué poder tiene Moreno. Yo no le conozco ningún poder al señor Moreno. Entonces, también está enjuiciado por aquí. Al igual que familiares del señor Lazo, al igual que todos quienes pasamos por el sector público, hemos tenido que rendir cuentas de alguna forma u otra. La culpabilidad se define en el sistema judicial. Y si el sistema judicial falla, como ellos aducen en muchos casos, bueno, les quedan N mecanismos internacionales a los cuales tienen derecho a acceder para defenderse, ¿ya? Yo no soy juez ni fiscal, nunca lo he sido, y tú sabes que nunca acuso a nadie de nada. Yo siempre lo he dicho, dice usted, de acuerdo, pero extrapolemos eso al presente ahora, especialmente con lo que tiene que ver con la justicia. ¿Cómo cerrar el círculo si la justicia todavía está contaminada? El presidente ya les puso una advertencia que no es una medida de hecho. Juez o fiscal que proceda a favor de los terroristas va a ser considerado aliado. ¿Eso basta? Tienes que probar otra cosa que no es menor, que se habló mucho en campaña, y que por ahí se tiene que empezar la depuración, que es el tema patrimonial, Carlos. Perdóname, en este país cuando tú ves que de los chats de Metástasis entran 250.000, 100.000, 300.000 dólares a autoridades del sector público y no salta ninguna alarma del sistema de control, es que por ahí hay que empezar. UAFE, SRI, con urgencia, tienen que hacer una inversión en equipamiento, sin duda, para poder procesar a mayor velocidad esa información. En 2019 yo personalmente viajé a París y en la sede de la OCDE firmé o impulsé la firma de un acuerdo de transparencia fiscal que el día de hoy le permite al Ecuador acceder a la información societaria, financiera, tributaria de ecuatorianos en más de 150 países. Necesitamos el software y el equipamiento para procesar. ¿Y es posible hacer una trazabilidad de a quienes pasaron esos bienes? Porque seguramente desde que saben que están atrás de ellos, bueno, de hecho así lo relatan en esos chats. Cómo manejan el testaferrismo, cómo manejan... Pero para eso hay ya un sistema existente que tiene que activarse. Y solo déjame afinarte un tema que creo que es relevante a la situación actual. No se puede seguir haciendo política en el Ecuador con esta doble moral, ya con este caretuquismo, como decía uno. Cuando Lazo proponía la extradición estaba mal. Cuando la propone Noboa está bien. Cuando Correa proponía las amnistías tributarias, 4 propuso, estaba bien. Cuando las propuso Moreno, Lazo o Noboa, es que es para beneficiar a los más ricos. Es exactamente lo mismo. Cuando Moreno revisa subsidios, había que incendiar el país. Pero una semana antes había estado Correa en Venezuela diciéndole a Maduro que tenía que revisar subsidios. Y ahora ha propuesto el ministro de Economía, economista Juan Carlos Vega, lo hizo una entrevista. No sé. De su manera, revisar subsidios. No se puede ser así de cara de tuco, de incoherente. No se puede. Necesitamos cambiar, adecentar la forma de hacer política en el Ecuador. ¿Cómo impedir esas actitudes? Es que no nos corresponde. Advertir que si querían bajar los subsidios,
él paralizado el país. ¿Qué ha dicho del alza de subsidios y el paquetazo tributario del gobierno cubano, el señor Issa? ¿Qué ha dicho? Nada. Y eso es 10 veces lo de Argentina. Claro, pero Milei es como, bueno, por lo menos él se autoidentifica así. Hay que entender, como neoliberal, hay que entender que los países de la región no toman estas decisiones por razones ideológicas, sino por urgencias financieras, por urgencias fiscales, que no están siendo resueltas. Eso presupone una pedagogía política que lleva a la vez a frecuencia y permanencia en la política, de la cual usted se ha alejado porque ahora está metido a constructor y quiere hacer plata. Bueno, no es eso, Carlos. Toda la vida he trabajado, tengo 20 ¿Quiere recuperar el año que perdió estando estudiando? Tengo 20 años trabajando. De esos 20 años de mi vida yo le he dedicado alrededor de 3 al servicio público, entre la vicepresidencia, los estudios, 3 o 4. Para mí ha sido un honor hacerlo. No es que me he retirado de nada, pero tengo que volver a retomar mi trabajo del que vivo. Yo no cobro pensión vitalicia, yo no tengo seguro, yo no tengo ningún beneficio de haber servido a mi país. No me hace falta, pero sí me hace falta trabajar como todos los demás. Y permítame recordar una circunstancia personal. Yo comprendo lo que dice el vicepresidente, porque en 3 años dejó de generar y de producir, y como no utilizó el puesto público para beneficiarse, tiene que recuperarse. Cuando yo salí del gobierno de Durán Ballén, al mes siguiente tuve que volver a trabajar. Algunos ex compañeros de gabinete mío para toda la vida no tuvieron más necesidad de trabajar porque representaban a firmas internacionales, por ejemplo. Con la parte final volvemos enseguida. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. ¿Cómo hacemos para mantener el momentum del país y que esto no sea debut y despedida? Es la pregunta final para Otto Sonnenholzer. Banco Comercial de Manabí. Desde junio, a más en calificación de riesgo. Seguimos mejorando. A las 22 horas en vivo. No nos contaron cómo se nos fueron dañando las estructuras fundamentales del Estado. Y lo digo con indignación, porque para mí esto es traición a la patria. De lunes a viernes y domingos. Por eso se llama metástasis, porque la sociedad en gran parte está corrompida por los delincuentes organizados, que tienen mucho más poder que el Estado, así no querramos ver. Entrevistas que hacen historia. Muchos legisladores inclusive decían: yo apoyo la consulta. Yo les decía: ¿qué consulta? ¿Cuál? ¿Qué van a preguntar? Yo no puedo saber lo que voy a apoyar hasta que no me lo presenten. Y preguntas que abren caminos. Y me dijo: nadie te va a creer, tú pon la denuncia y si sale la denuncia yo les voy a decir que tú me pediste que te den 4 y te golpeé. ¿Y en verdad no le creyeron? No sé, pero el caso se archivó. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. Vito TV, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. En mi tierra dicen cómo hacer para que esto no sea arranque de caballo y parada de burro. Y lo dije hace pocos instantes, cómo hacer para que esto no sea debut y despedida. Con eso terminamos, economista. Yo, en lo personal, primero, no se puede desaprovechar lo que tú definiste como el momentum que ha logrado por mérito propio el presidente, y esa responsabilidad de haber logrado ese momento y tener ese liderazgo no puede ser desaprovechada, lo primero. Es decir, y ya los gobiernos rápidamente dejan de ser comunicación y pasan a ser gestión. Pero ¿cómo entender la actitud del presidente cuando primero emprende contra María Paula Romo, después ataca a Jan Topic por su crítica, explicable en lo político, pero
se le ocurre que Teleamazonas tenga que ser investigada por haber cubierto en vivo la intervención de TC? A fondo de lo de Teleamazonas, él tiene la potestad en estado de excepción y en el declaratorio de guerra de restringir la libertad de expresión. Solo Correa utilizó ese derecho en el 30S, pero en mi opinión hoy en día eso no es relevante porque la comunicación digital te come vivo. ¿Y por qué no cortaron la señal, señor presidente? Si ellos quieren infundir terror, era prácticamente la espectacularización del terror en ese momento en vivo y en directo a nivel nacional. Nosotros sí cortamos la señal. Lo que sí, mágicamente, y eso me gustaría que investigue también, se enlazaron y estaban enlazados, era Teleamazonas. ¿Por qué Teleamazonas quiere espectacularizar, como dice, me gustó esa palabra, todo esto? Y por qué, entiendo por qué se enlaza, porque no había una reportera, no había un reportero, se enlaza en vivo, Teleamazonas agarra la señal de TC. ¿Por qué espectacularizar eso? Eso deberían de investigar también. Y lo que hizo Teleamazonas, en mi opinión, y como ciudadano, fue darnos una información en medio de la desinformación. Es decir, entre los chats de las tías, los videos falsos, etcétera, teníamos un canal que estaba dando información certera. Si es que el gobierno consideraba que esa información era perjudicial, tenía mecanismos para actuar. Primero comunicándose con el canal y pidiéndoles o dándoles una orientación en medio de una crisis, sin intervenir en la libertad de expresión. Pero inclusive tenía derecho a intervenir en la libertad de expresión, en contra de mi voluntad, o en contra de lo que yo hubiese querido, ¿ya? Pero lo aclaro. Segundo, sobre las broncas innecesarias. Mira, suficiente tenemos con la violencia criminal como para sumarle a esto violencia política. Tiene una situación inédita de respaldo que no tuvo Moreno, que no tuvo Lazo, que no ha tenido nadie en mucho tiempo. Que no se desaproveche. Pero también, quienes ofrecemos ayudar, ya tenemos que hacerlo sin soberbia, con humildad, entendiendo que quien está a cargo es el señor presidente de la República. El señor Topic, el señor Sonnenholner, perdimos la elección. ¿Ya? Perdimos la elección. Quien está a cargo en este momento es el señor presidente de la República. Y él tiene que decidir quién le sirve, cómo y para qué. Si se equivoca o se acierta, será responsabilidad de él. Pero es él quien tiene que decidir quién le sirve y para qué. Economista Sonnenholzer, no puede haber mejor reflexión y cierre para este programa que el que usted acaba de hacer, más aún con su vertiente de trayectoria recién y posición actual. Solo quiero reforzar lo dicho y siento que es el momento de la unidad real, no verbal, del aporte de ideas para mejorar, no cambiar, ni arruinar lo que se ha empezado a hacer, y que comprendo al presidente cuando en medio de esa trayectoria importante se desvía a ver las espinas en un camino que por ahora tiene rosas. Ignórelos, no les dé importancia, reconozca que lo de Teleamazonas de su parte fue una equivocación al exigir investigación y mantenga la ruta adecuada. No se dejen llenar los oídos y los pensamientos con una serie de asusadores y aduladores que pretenden hacerle ver enemigos donde solo hay adherentes. Hasta la próxima semana. Verás, es posible gracias al auspicio de Serviseguros, Comandato, Pharmacies, Banco Comercial de Manabí, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.